Segunda vez nos reunimos. Eso es por segunda vez, eso está. Ya es el segundo programa. Las mismas advertencias que hicimos el arranque del primer programa. Uno, los que aquí estamos somos voluntarios. Sí, voluntarios. Voluntarios, levanten la mano los voluntarios. Tú vienes así. Voluntarios, porque somos de izquierda, dentro o fuera de Morena, tampoco hacemos mayores distingos. Pero la idea es que en la 4TV estamos haciendo un programa de fomento a la lectura. Entonces, se ofreció, estamos nosotros 5 hoy, pero hay otros 11 o 12 compañeros que van a estar entrando y saliendo en estos programas, también voluntarios. La idea era ofrecerle a los lectores la posibilidad directa, clara de leer, cambia la vida, leer cambia la relación, leer se vuelve motivación, leer se vuelve disparo. Claro. Para encontrar un espacio militante. Y porque nos ha pasado a nosotros, no porque sea teoría, ¿no? De que quien lee se vuelve mejor o quien lee, sino porque yo creo que, híjole, hablar desde el hígado, desde el estómago propio de lo que nos ha pasado. Entonces vamos a mezclar recomendaciones con experiencias, con lo que nos dé la gana. Nos preguntábamos en el primer programa por qué hacemos un programa de fomento y de difusión de la lectura con tintes partidarias como este, y la respuesta era pues porque son los únicos que nos la han pedido. Pues sí, aclara, o sea, si quien nos pida... Paco no decide. Sí. La hora de las complacencias. Respiro. Mantenemos relaciones con el conjunto de la sociedad. Sí. El Fondo de Cultura, en su política de fomento y difusión de la lectura, mantiene relaciones con ayuntamientos priistas, con panistas. Pues no, más bien muy pocos, porque el tipo de priistas sí hay varios por ahí perdidos que quieren fomentar la lectura y nos abren puertas, bla, bla, bla. Mantenemos relaciones con clubes raros, con escuelas privadas, religiosas, con la masonería de la Ciudad de México. Pero porque la lectura es un derecho, no un privilegio. Entonces entramos, por lo tanto, fuimos a cerezos, Cerezos apenas la semana pasada, y los compañeros leen los presos. Cuya categoría política está por definirse, ¿no? Cuando salgan. Sí. A ver, si alguien nos lo propone, lo haremos, y aténganse a las consecuencias, porque lo que no vamos a hacer aquí, promovemos, una de las reglas del juego es nadie recomienda un libro que no le guste. Entonces, con eso arrancamos. Y en la vez pasada dejamos un vacío, porque en el primer programa se quedaron fuera temas. Uno de ellos era la historia de Larisa Reisner, que me tocaba y me quedé en el primer programa. Larisa es uno de los privilegios. Sí, me cae absolutamente brillante, notable, sorprendente. Una de las figuras de la Revolución Mundial más sólidas, más brillantes, con la vieja historia de lo que escribes y lo que vives están imbricados, no eres dos, eres uno. Una jovencita de origen polaco en la época en la que el imperio zarista tenía controlada y dominada Polonia, formada en los ambientes de la izquierda polaca, bastante aristocrática, bastante intelectuales, etc. Se contaba que alguna vez asistió a una cena en su casa donde estaba Federico Engels, que la sentó porque era niña chiquitita en las rodillas, y creció en este ambiente con un padre filósofo marxista. Y creció siendo princesa, guapa, culta. Es que dicen que era muy bonita. Guapísima. Y gran patinadora. Y entonces patinaba. Y entonces de repente empieza a caldearse el ambiente en torno a la Primera Guerra Mundial. Y Larisa hace la transición, se va a Rusia y en Moscú empieza a participar
en clubes obreros. Y empieza a dar clases en clubes obreros. Alfabetización, teoría política, teoría económica, filosofía. Y empieza a convertirse en parte de la inmensa red que poco a poco se va formando de la socialdemocracia rusa, que devendría al final en el Partido Comunista Bolchevique y en los mencheviques internacionalistas, los dos grupos del ala izquierda. Y ahí está, metida, hasta las orejas. Y la jovencita Larisa, ex patinadora, y a la vez cubierta con 30 abrigos para soportar el frío, recorriendo los barrios más duros, proletarios de Moscú. Sí. Y entonces, esta Larisa va creciendo, estalla la revolución, los soviets campesinos, los soviets de soldados, los soviets obreros, y ella está metidaza en los soviets obreros. Y va aprendiendo a escribir. Su labor como intelectual la vuelve escritora, pero no es una teórica, a diferencia del contexto familiar donde creció, es una periodista. Y en plena guerra civil, una vez que los bolcheviques toman el poder, ella se va a la primera línea. Y se vuelve muy jovencita corresponsal de guerra, contemporánea de John Reed, que anda por aquí, y Larisa anda por acá. Y se ven, aunque no tienen relación de amistad, curiosamente. Y ella termina en la primera línea, Y esto significa que anda en el tren blindado de Trotsky, que está con los marinos del Volga, y en una doble condición, periodista, y aprende a usar una ametralladora con los marinos, y es ametralladorista. Eso es lo que, perdona, y en esa parte es lo que me conmueve mucho, porque pues al estar tan en el contexto termina ella pues convencida y orgánicamente militando, ¿no? Total, esta personaje fascinante, sí, ametralladorista y cronista, produce algunas de las crónicas más brillantes que se producen sobre la Revolución Rusa. Porque el calor de la primera línea, usado un manejo verdaderamente excepcional del lenguaje, donde mezcla lo que ve, lo que oye, el ambiente, los diálogos, la atmósfera, tiene todo el arte de la gran periodista. Y entonces participa, se casa con uno de los dirigentes de los marinos de Kronstadt, y en una segunda etapa muy próxima de su vida va a dar como diplomática, después del triunfo de la Revolución Armada, a Afganistán, donde el poder soviético está tratando de introducirse en Asia para neutralizar a los imperialistas ingleses, sobre todo, que están promoviendo la contrarrevolución desde el arco asiático. Y entonces es sujeto de la mayor cantidad de desinformaciones y calumnias. Parecía compañera de la 4T el día malo. Infames. Infames, van detrás de ella. Claro. La acusan de libertina sexual, la acusan de andar desnuda bajo un abrigo de Astracán por las calles heladas de Kabul. Y sepa si sí o si no. Pero esta es una maquinación del espionaje inglés para desacreditarla. Y escribe lo que quiere. Escribe fiestas populares, danzas, derviches bailando hasta la locura. Y va contando. Y de su primer trabajo produce un libro que se llama Sviazk, donde cuenta la Revolución Armada, y un libro que se llama En el Frente, y un montón de trabajo periodístico, y es un poco la gran referencia. A su regreso, después de que la expulsan de Afganistán a la Unión Soviética, toma una decisión verdaderamente drástica en su vida, que es, ahora quiero ir a contar cómo se hace el socialismo abajo. Y abajo significa
a los últimos rincones, donde se está construyendo una hidroeléctrica, donde llevan un grupo de proletarios, donde tienen que empezar cortando árboles para hacer barracas, donde no hay comida, donde el frío los mata, donde trabajan jornadas, y entonces cuenta esta vivencia del proletariado construyendo socialismo. Otra vez brillantes sus trabajos periodísticos. Bueno, Larisa no vuelve a triunfar con estos artículos contando desde abajo y viviendo desde abajo. Pierde 8 kilos y era flaquita. Pierde 8 kilos en una experiencia con mineros en el Donbass, en el Don. Y entonces cambia de matrimonio, se rejunta con Radek, el dirigente de la Internacional, que está en esos momentos promoviendo la Revolución Alemana, y se va a Alemania. Y se va a Alemania con una tarea periodística prácticamente imposible, que se acabó la Revolución Alemana del 23 en Hamburgo, donde hubo lucha armada, estuvieron a punto la extrema izquierda de tomar el poder, y ella se dedica a buscar a los perseguidos y los que están vivos de la Revolución Alemana para contar su historia. Y escribe Hamburgo en las barricadas. Brillante. Brillante, notable. Después de esto vuelve a la Unión Soviética y se embarca en la producción de libros de historia popular sobre figuras poco conocidas de la historia de México. Fue casi imposible llegar a Larisa. Larisa muere de tifus en 1928. Su ataúd será cargado por 6 dirigentes de la Revolución Soviética, los cuales los 6 serán muertos en los siguientes años. Todos ellos defenestrados por Stalin. Sí. Todos los que le cargaron el ataúd a Larisa los mataron. Y el vacío, entonces. Y su obra, claro, desaparece en el estalinismo. La borraron a Larisa. Y entonces no estaba publicada en español. Había algunos fragmentos y logramos hacer un rescate en el Fondo de Cultura de 2 libros. Oye, la borran precisamente por todos esos testimonios, pero también la borran por ser pluma femenina. Yo creo que no había particular antifeminismo en el estalinismo, solo dictadura autoritaria a matar. Sí. Y Larisa era culpable de haber tenido los amigos incorrectos. Claro. ¿No? Y de haber narrado el socialismo desde abajo, ¿no? El socialismo leninista, la construcción claro. industrial del leninismo de primera época. Y produce 2 libros a México con sus materiales. Hamburgo en las barricadas y Hombres y Máquinas y Sviansky. Sviansky es la parte de la lucha armada y Hombres y Máquinas es la parte del mundo proletario. Pero, tararán. Sorpresa. Sí. Descubrimos que hay más Larisa. No. Porque ¿Dónde está? Ahí está. Pero, a ver, sí, pero este tú lo... Sí, pero ¿qué dice? Pues ahí está, pero ¿qué dice? Ok. Tú lo encontraste, o sea, no, yo no lo encontré. ¿O cómo tenemos espías en Rusia que nos consiguieron. ¿Está en ruso? Está en ruso. Sí. Sí, Entonces, estamos preparando el tercer tomo de los escritos. ¿Y esta edición de qué año es? ¿Se sabe? Pues no sé, ¿tú lees cirílico? No. Yo tampoco. No tengo ese talento. A ver, ahí dirá. Otro sí. Algunos tendré, ese no. Vamos a tener un tercer tomo de la obra de Larisa con los escritos que no se publicaron en estos 2 primeros. Buenísimo. ¿Quién es, al fin de cabo, desde el punto de vista de lectura militante? A ver, primero, es la demostración de que puedes desde la trinchera militante jugar un doble papel. Las necesidades de la militancia concreta y la capacidad para tomar un poco de distancia y contarlo desde la primera fila. Es las virtudes del periodismo testimonial y el supremo compromiso. No estás ahí para contar, estás ahí para que la lucha siga avanzando, siga avanzando, siga avanzando. Tiene una virtud para aquellos que nos están escuchando, que es los libros que editamos en México de Larisa cuestan menos de 100 pesos. No hay pretexto. ¿No?
Colección popular, pues sí, tenía En la que colección ser, ¿verdad? popular. Y viene el tercero, chararán. O sea, viene el tercero como para cuándo. Como para Como para cuando 2026. consigamos que Para cuando se nuestro traduzca. espía en la Unión Soviética separe los artículos publicados de los no publicados. Y hay que traducirlos. Sí, la Traerlo y traducción. traducirlo. Sí. Bueno, pero ahí está en espera y qué bueno que en la popular lo tengamos a la mano. Sí. Pero ¿Qué esta traen cuestión de- ustedes? pues hablando de... bueno, perdón. No, No, adelante. No, eso, hablando de militancia desde la escritura. Puede haber un periodismo militante y también puede haber una poesía militante, ¿no? Yo traigo a un poeta que muy joven a mí me tocó mucho. Yo lo conocí a través de Paco Ibáñez, este músico que de pronto ponía música a poetas. Y siendo un adolescente escucho el disco de Paco Ibáñez en Olimpia y el poema hecho canción por Paco Ibáñez de Gabriel Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro. Y a partir de ahí, bueno, entiendo qué puede significar la poesía para la lucha, ¿no? Y el caso de Gabriel Celaya también es un poeta militante, es un poeta que muy joven llega a Madrid a estudiar ingeniería, porque su familia quería eso, para que se pusiera al frente del negocio. Él es vasco, junto con Blas de Otero y su futura mujer, Amparo Gascón, van a ser como los tres grandes poetas vascos de lo que se conoció como precisamente la poesía de compromiso, poesía social. A mí el término de poesía social no me gusta, porque me parece... me parece toda poesía es social, o sea, es Exacto, absurdo, sí. ¿no? Pero bueno, esta etiqueta de poesía social porque habla de cosas que suceden en la calle, ¿no? Y Gabriel Celaya va a llevar la poesía social a su máxima expresión, ¿no? Sobre todo en uno de sus muchos libros, que es Canto Íbero, donde aparece este poema de la poesía es un arma cargada de futuro, ¿no? Y donde dice precisamente eso, ¿no? Maldigo la poesía Concebida como un lujo cultural por los neutrales, ¿no? Esta idea de la neutralidad, que es, la neutralidad no existe, es un lujo, la neutralidad es el lujo de quien tiene el poder, pues, ¿no? No hay tal, ¿no? Entonces, bueno, y Celaya va a estar muy joven, va a ir a la residencia de estudiantes, donde va a entrar en contacto con ya consolidada generación del 27, ya García Lorca ya pasó por ahí, ya es un poeta reconocidísimo, lo va a conocer, va a impactar mucho y ahí se va a decantar, va a dejar la ingeniería y va a empezar a escribir poesía. Luego estalla la Guerra Civil Española, se va al frente, va a estar en un campo de concentración en Palencia, al final es liberado y empieza a hacer resistencia y a hacer antifranquismo desde la poesía, ¿no? Es una poesía directa, es una poesía de la calle, es una poesía comprometida, es una poesía militante. Incluso después, cuando se supone que esta poesía cae en desuso y ya no se escribe porque la literatura adquiere una dimensión neutral, ¿no? Y empieza a ser una cuestión de las élites y la poesía empieza a ser esto abstracto, ¿no? Hermético, intimista, ¿no? Ajá, intimista, que tiene que ver con un yo que no se relaciona con el mundo. El arte por el arte. Sí, el arte por el arte, Y que exactamente. atemoriza A pesar de eso, mucho a la gente, ¿no? Gabriel Celaya sigue escribiendo desde la calle, sigue escribiendo desde la experiencia inmediata y es una poesía que te toca el corazón, que te llega directamente porque construye versos verdaderamente estremecedores, ¿no? Por esta capacidad de narrar. Es una poesía crónica, ¿no? En el sentido de que crónica, de que cuenta, de que narra el mundo, ¿no? Y bueno, hay una buena noticia, creo yo, porque la biblioteca virtual Miguel de Cervantes tiene una antología gratuita para aquellos que puedan o les guste o no les importe leer digital, leer en pantalla. La antología es una antología muy completa, la que pueden encontrar ahí en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, gratuita. Uno puede acceder ahí y es una antología que recorre toda la obra de Gabriel Celaya, en donde están los libros de los 50, que son los más militantes, los más comprometidos, los de la mayor lucha, los que desafían a Franco, ¿no? Y bueno, y también prácticamente hasta los 80, ¿no? Pues es un poeta muy longevo, él nace en 1911, 1912 por ahí y muere en los 90, entonces va a los 80 y tantos años. Entonces tiene una obra muy, muy vasta, muy extensa, siempre con esta idea de una poesía, como dice este gran poema, poesía para el pueblo,
poesía como el aire que respiro 13 veces por minuto para ser y en tanto he sido. Órale. Cuando ya nada se espera, personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más allá de la conciencia, ciegamente existiendo, fieramente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando me cayó como rayo en la cabeza, como un pulso de golpea las tinieblas, como un pulso, ¿no? Sí, Un puño que golpea las tinieblas. o un pulso. Bueno, Un puño. si Creo no, que es un puño. Si no lo mejoré. Claro, Suena esa bien, es la o sea, literatura. suena bien, la imagen la está. literatura es del lector, ¿no? Reinterpretación. La literatura es nuestra. Una vez que Qué bueno que lo dices. Sí, la literatura es del lector. ¿No? Me lo pesqué a los 16 años y me quedé con él para siempre, como un pulso que golpea las tinieblas. Así quiero ser. Y fíjate algo muy interesante que dices de lo de Paco Ibáñez, como esa labor juglaresca de Paco Ibáñez y de Joan Manuel Serrat, en libros que estaban proscritos en la España de Franco, se conoció a Gabriel Celaya, se conoció a Antonio Machado, se conoció a Miguel Hernández. A León Felipe. A León Felipe. Y era eso, la labor juglaresca de los cantautores de ese, que fueron... Bueno, a partir de eso muchos jóvenes conocieron la poesía de estos grandes poetas. Porque Sí, yo entré a la poesía gracias a Paco Ibáñez. Me acuerdo que había un disco en casa, era Paco Ibáñez en el Olimpia, en París, porque estaba exiliado. Paco Ibáñez no podía estar en España por el franquismo. Y yo así conozco, entro a cierta poesía, ¿no? Celaya, Blas de Otero, León Felipe, el gran León Felipe, ¿no? Que es una poesía militante, es una poesía comprometida, es una poesía que hace que parte del hecho de que el poeta entiende que es un instrumento de su tiempo y de su momento, y es una poesía que se mancha, que se ensucia, ¿no? De sangre, de dolor o de tristeza, pero escrita de una manera hermosísima y bella, ¿no? Pues hablando de poesía, yo pienso que La hija de la revolución ¿De John Reed? De John ¿Trajiste Reed. John Reed? Es de lo mejor que yo he leído. Wow. ¿Cuál se llama? Hija de la revolución. Esta no Sus lo cuentos. Son los cuentos de John Reed. Está Wow. cañón, De la lo verdad mejor es que has leído, ¿eh? Mira, sí, esto tiene es una un afirmación. poder, tiene un poder poético y una capacidad de ver la realidad desde una perspectiva muy peculiar, muy honda. La hondura humana, bueno, la ve con todas las letras. Si te gustan los cuentos más que los reportajes, será rara, mija. ¿No te gusta? No, pero La hija de la revolución. despierta la Es curiosidad. maravilloso. No, la curiosidad desde luego, y todo John Reed completo. Ajá, pero no, John Reed, el John Reed que deslumbra es México en su gente. Claro. Sí, A 10 días que movieron al mundo, y esta se fue por Los la cuentos. esquina, A mí me por los deslumbró cuentos de hija de la revolución. Y es un desarrollo de 3 generaciones, ¿no? De 3 generaciones de gente que está buscando la libertad en etapas muy distintas y de formas muy distintas, y cómo va evolucionando esa búsqueda, ¿no? De querer a toda costa ir por ese cometido, ¿no? Y va cambiando desde el abuelo, que está en una época 30 años antes de que terminara el siglo XIX, cuando la Comuna de París, el abuelo participa allí y es un tosudo. Y 20 años después, en el 89, 1889, el hijo, ¿no? O el padre de quien está narrando, que es una prostituta, que lo narra mucho después, cuando va empezando la Primera Guerra Mundial, narra todo este recorrido de su familia. Y cuando en el 89 es la gran exposición en París, cuando contrasta mucho la huelga en la que participa el padre de ella o el hijo del patriarca, empieza a narrar. Él participa en esta huelga de una fábrica, al mismo tiempo en que esta exposición universal en París está presumiendo de los avances tecnológicos. 1900. Ajá. Ahí se inaugura la Torre Eiffel. Ajá, en el 89, ¿no? Por ahí, bueno, en la última década. Y es un contraste impresionante. Y este padre ya es todavía más aguerrido, más
terco, más se mete en serio, se lleva sus buenos golpes y va contra la policía en serio, ¿no? Está totalmente convencido, inocula todo eso, se va inoculando todo eso en el hijo ahora y en ella también. Y el hijo, bueno, ya es una locura, ¿no? De experiencia, de personaje, porque ya él va contra todo, se va de su casa tempranísimo y va a buscar mundo, experiencia, y evoluciona en la manera de percibir la libertad que después va a llevar al extremo su hermana menor, ¿no? Entonces, quien está narrando, y que es un personaje maravilloso, y la observación de los dos escuchas en un bar tomándose un vino de hierbas es toda una maravilla, una contemplación de cómo va evolucionando la sociedad a través de los años, ¿no? Y cómo ella llega pues totalmente a tocar otra arista y no se ha dado cuenta, sí lo sabe y lo defiende, pero todavía no cobra, no lo ha racionalizado, ¿no? Y esa es una grandísima virtud de John Reed, me parece que es poner los puntos sobre las íes, pero de una manera sutilísima y da un punch, ¿no? A mí me encantó. Me lo prestas, ¿no? ¿Dónde lo consigo? ¿Qué edición tienes? Tengo la de la biblioteca de bolsillo universitaria, Sí. la gris. ¿Es ese? Y otras narraciones. Es una edición Está chiquito. pues que se publicó en el 72 y se Pero ha hay venido. una edición del fondo, ¿no? De hija. Ese es Este es del fondo. mira. Este es del fondo, Es de la de una bolsillo colección del universitaria, Ah, Sí, que está ahí medio perdida, sí. pero es buenísima. Tiene unos titulazos, muchos títulos muy, muy, muy interesantes. ¿Me lo prestas? Bien barata además, claro. ¿Qué traes tú, Norma? Hijos, bueno, le vamos a darle una vueltita tantito. Yo traigo a Sabina Berman y traigo de Entre Villa y una mujer desnuda, porque creo, o sea, para mí este texto que ahorita, precisamente como se está presentando, ¿no? en teatro, es un texto que les quiero recomendar a todos, porque nos despierta esta conciencia, sí, del militarismo, de un pensamiento de izquierda, pero también de un pensamiento que sea micha y micha, o sea, para los hombres, para las mujeres. Sabemos perfectamente que también en esta militancia de izquierda, pues ha habido este pensamiento de muchas compañeras que se han sentido discriminadas en el trabajo, en el ejercicio, cuando han sido básicas, ellas también han construido. Y un poco digo esto porque podemos pensar en que ese vendría siendo el contexto de estos dos personajes que se desarrollan aquí, los dos súper admiradores de Villa. Adrián está escribiendo la historia de Villa y lo ve como un tipo, este tipo histórico, pero también esta fuerza del macho. Y ella se descubre que le ayuda a su novio, que le ayuda a Adrián, ¿no? Gina. Ella se descubre con una capacidad a ella la trae Villa desde esta parte masculina, del macho. Pero esto comienza a afectar ya esta relación, porque un día Gina le dice, ellos viven separados, así es el acuerdo, y un día Gina dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero yo quiero despertar contigo, correr contigo, mirarte, alimentarme contigo, y él se asusta, ¿no? Tendrán que ustedes que ubicar. Sí, muy culé. Sí, yo creo que este es un texto erótico, es un texto que se adentra, a mí me... Sí, porque se vale decir lo que a mí me pasa, ¿no? Cuando yo lo vi, pero ahora que lo leí, me mueve mucho de lo que es mi ser mujer, mi ser compañera, mi ser erótico, frente también a un trabajo de militancia en la Cuarta Transformación, donde todos podemos competir y sin negarnos a estos sentimientos y emociones que nos suceden. Sabina Berman, bueno, yo traigo esta edición, pero también en la popular la tenemos y está en menos de 100 pesos. Sí, Pero además es divertidísimo, ¿eh? Es un texto muy divertido, La te ríes película. muchísimo qué en mejor las tema para adaptaciones. llegar al final del programa, ¿no?
Creo que nos falta por ahí una. Unos segundos. sobre el borde. Casi nada, estamos al borde. ¿Qué dejas en el closet? Yo ¿Dónde? dejo ¿Qué la traías? biografía de Stalin de León Trotsky. Ok, Oh, abrimos el para siguiente ti. programa Terminamos en... leyendo a Stalin contado por Por León Trotsky, Trotsky. qué maravilla. Wow. Hasta la próxima, compañeros. vemos. Gracias, compañeros.